Mucho se ha dicho del poder de las mujeres en el Imperio Otomano, pero muy pocas han sido las que en verdad han controlado al sultán y los hilos del poder. Este es el caso de Hafsa Sultán, la madre de Suleimán el Magnífico, una de las primeras sultanas que ejerció influencia no solo en las cuestiones del harén, sino también en la política. La serie El Sultán nos muestra a una madre sultana poderosa e imponente. Pero ¿qué nos dice la historia del origen de este personaje y el papel en la vida de su hijo en el imperio? ¿Acaso fue un personaje que tuvo tanto poder que hasta el mismo Suleimán le temía? ¿Qué tan fiel es la serie Mutesen Yüzyıl con la descripción de este personaje? Quédate aquí para descubrirlo en Toby Curioso. Origen y primeros años. Ayse Hafsa Sultán nació en el año 1472 en el Kanato de Crimea y murió el 19 de marzo de 1534. Según varias fuentes históricas, existen dos posibles orígenes de este personaje. El primero de ellos la relaciona con Menli y Giray, el Khan de Crimea, el gobernante de un estado tártaro vasallo del Imperio Otomano, el cual existió entre el año 1441 y 1783, descendientes de Gengis Khan. La segunda tesis que ronda en torno al origen de Hafsa la reduce a ser una esclava noble que fue introducida al harén imperial desde joven. La teoría de que Hafsa es una princesa tártara tiene mucha fuerza en varios escritores, ya que muchos afirman que las relaciones entre los tártaros y los otomanos eran buenas. Por ejemplo, Hugh Laurie manifiesta que este tipo de matrimonios con los líderes de Crimea eran estrategias políticas comunes. Asimismo, lo afirma Suraya Faroqui, quien dice que la conexión con Crimea fortaleció la diplomacia entre los dos estados. A pesar de esto, recientemente se ha dado un viraje al origen de esta sultana, debido a que históricamente en el harén del sultán Selim I existieron dos mujeres con el mismo nombre. Una de ellas era Ayse Hafsa Sultán, es decir, la madre de Suleimán, y la otra concubina se llamaba Ayse Hatun, quien fue una consorte de Selim y también conocida como la madre de la sultana Shah, esposa del gran visir Lufti Pasha. La nueva evidencia revela que el origen de la madre de Suleimán, es decir, Ayse Hafsa, fue la de una esclava proveniente de Crimea. Esto lo afirma tanto Alan Fisher y Leslie Pierce, mientras que la madre de Shah, es decir, Ayse Hatun, sí era la verdadera hija del Khan de Crimea. Pese a esta confusión en cuanto al origen de Hafsa Sultán, se sabe que fue una mujer muy influyente en la vida del sultán Selim el Cruel, teniendo varios hijos con él, los cuales son Atise Sultán, Fatma Sultán y Suleimán el Magnífico. Lo que respecta a Bey-Han, se ha dicho en otras fuentes que probablemente fue hija de Bayaceto II, siendo tía de Suleimán. La primera con el título de sultana. A diferencia de otras mujeres en el futuro, Ayse Hafsa no ostentó el título de esposa oficial de Selim. Es más, el título de sultana se vino a estrenar con ella, ya que anteriormente solo tenían el tratamiento de simples concubinas. Cuando su hijo Suleimán ocupó el trono en el año 1520, fue llamada Valide Sultán o Madre Sultana, siendo esta la primera vez en la historia. La relación con el sultán Selim. Selim I, el padre de Suleimán, fue conocido por ser muy cruel y despiadado, derrocando a su propio padre para llegar al poder y matando a sus hermanos. Resulta curioso pensar cómo hubiera sido la relación entre este sultán con su concubina favorita, pero no existen registros históricos que evidencien cómo era la relación entre estos dos. Las fuentes otomanas generalmente no se enfocan en describir estos detalles, por lo tanto se desconocen indicios claros de maltratos hacia Hafsa o, por el contrario, amor desmedido y reverencial hacia la misma. Se presume que el trato entre ellos pudo ser distante, muy común en los sultanes con cada una de sus concubinas, más aún tratándose de uno de los sultanes más herméticos y despiadados del imperio. El gobierno de Suleimán en Manisa.
Durante el gobierno de Selim I, Suleimán tuvo edad suficiente para dirigir una provincia. Es por eso que fue enviado a Manisa con su madre hacia el año 1512, donde vivirían hasta el año 1520, cuando se da la muerte de Selim y la ascensión del trono de Suleimán. Justamente para esta fecha empezaría la relevancia de Hafsa en el harén y en el imperio. Cuando se dio la llegada de Suleimán al poder, su madre fue clave para definir las bases del rol de la valide sultán, ya que ésta supervisaba asuntos internos del harén y se involucraba en decisiones de Estado. Leslie Pierce afirma que la valide sultán en ocasiones actuó como asesora de su hijo en temas difíciles de Estado, marcando la pauta de las sultanas hacia futuro. La relación con Suleimán. La relación entre Hafsa y su hijo Suleimán es descrita como cálida y respetuosa. El sultán no solamente la consideraba su madre, también era una consejera experimentada y muy confiable. Jalil Inalsik manifiesta que la autoridad de esta figura de la valide no solo se desprende de su maternidad respecto al sultán, también tiene que ver con su rol institucional como símbolo de unidad y continuidad dinástica. Por su parte, Pierce manifiesta que durante los primeros años Suleimán confió mucho en su madre, debido a que le ayudó a estabilizar su poder frente a posibles rivales al trono. Legado arquitectónico. Ayse Hafsa Sultán es recordada por su aporte a la arquitectura otomana y por sus obras de caridad. Por ejemplo, aún se tiene el complejo de la mezquita Sultanille ubicada en Manisa. Este complejo incluye una mezquita, un hospicio, una escuela religiosa y un hospital. Estas obras no solamente eran caritativas, también formaban parte de una forma de afianzar su poder e influencia. Se dice que Hafsa Sultán fue la precursora del festival Mesir Makuno en Manisa, una festividad local que aún hoy en día se mantiene y que está estrechamente vinculado con la medicina tradicional otomana. Este festival es bastante interesante. Consiste en repartir una pasta elaborada con 41 hierbas que se cree que tiene propiedades curativas y da buena fortuna a quien la come. Se cree que la misma sultana Ayse Hafsa la probó cuando enfermó gravemente, pero una vez se curó, ordenó que se repartiera a todo el pueblo. En el año 2012, este festival fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La valide sultán Hafsa murió el 19 de marzo de 1534 por razones naturales, aproximadamente a la edad de 55 años. Sus restos descansan en la mezquita del sultán Yavuz Selim en Estambul. Este mausoleo fue destruido por un terremoto en el año 1884. Su reconstrucción fue iniciada en el año 1900, pero fue suspendida, y su tumba hoy en día es una construcción más simple que la original. La figura de la madre sultana Ayse Hafsa es recordada con una mezcla de respeto y admiración por su influencia en la corte otomana. Aparte de su papel maternal y de filantropía, el título de valide sultán fue el título más importante que pudo tener una mujer dentro del Imperio Otomano, iniciando el llamado Sultanato de Mujeres, cuando las mujeres o las madres de los sultanes tuvieron un papel protagónico. La ficción del sultán. En la serie del sultán, o también llamada Mutesen Yüzyıl, la valide sultán Hafsa es interpretada por la actriz Nebahat Serre, quien la interpreta con dignidad y autoridad, muy fiel a la imagen que se tiene de este personaje histórico. En esta serie, la madre sultana es mostrada como una mujer protectora y consejera de su hijo, el sultán Suleimán, lo cual es totalmente fiel a la visión histórica que se tiene de esta sultana. También se dramatiza un conflicto muy duro entre Hafsa y Hürrem, resaltando la lucha dentro del harén, muy comunes en este tipo de entornos donde los favoritismos deben ganarse hasta con sangre. Pero no existen registros que evidencien que esta guerra en verdad se presentó, pero lo que sí está claro es que no se podía hacer absolutamente nada en contra de la voluntad de la valide, y esto incluía a las concubinas favoritas y a las jasequis. En dicha serie, la madre sultana juega un rol indispensable en la supervisión de la vida de Suleimán en el harén, protegiéndolo de intrigas y de conflictos entre concubinas. En ocasiones, tomó decisiones cruciales para la supervivencia del imperio, como por ejemplo, cuando los genízaros se rebelaron contra Suleimán,
por el no aumento de sus salarios, aquí se muestra a una Hafsa que toma decisiones implacables y con toda la autoridad del caso. En la serie se presenta a un Suleimán que muestra un respeto por su madre y reverencia, como era la costumbre en el Imperio Otomano. Aunque su relación tuvo momentos de tensión, especialmente por la influencia de la Valide en la corte y su posición inicial frente a Hürrem, el sultán nunca la desautorizó públicamente y siempre se esforzó por honrarla. Avanzada la serie, tras la muerte de Hafsa, la actitud de Suleimán marca un antes y un después. Al perder a su madre, pierde a una de las pocas figuras que puede imponer influencia y autoridad frente a él. Una vez se da la muerte de su madre, Suleimán toma una postura más autoritaria y absoluta, sin nadie que le ponga algún tipo de control. Esto lo vuelve algo intolerante e inconsulto. Con el paso del tiempo, Suleimán se convierte en un gobernante que no acepta ningún tipo de autoridad sobre él. Aunque sigue escuchando a algunos consejeros, su carácter se vuelve más inflexible y déspota. Su propia confianza y juicio lo lleva a tomar decisiones jamás pensadas. La figura de Hafsa Sultán es una de las más importantes y de las menos registradas en la historia del Imperio Otomano, en razón a que pocas veces se les prestaba importancia a las mujeres en este tipo de culturas. No obstante, los pocos registros que existen indican que se trató de una mujer muy poderosa que marcó el camino para las sultanas que vendrían después. La serie de televisión es algo fiel a como se cuenta en la vida real acerca de la Valide Sultán. No obstante, se toman muchas licencias, lo propio de cualquier producción de televisión que requiere de un guión rico y lleno de matices. El legado de la madre sultana es amplio, se extiende desde la política, la arquitectura y la beneficencia pública. En la serie El Sultán se muestra una mezcla de historia y ficción, pero se mantiene su esencia como una mujer respetada, que ejerció mucho poder y control en el harén y en el imperio. Y hasta aquí la historia de la madre sultana. Espero que haya sido de tu gusto. Es importante mencionar que varias cosas de las que he explicado aquí se pueden complementar con muchos de los videos que he subido en mi canal. Por ejemplo, el harén otomano, donde se muestran las jerarquías de las concubinas, las criadas y las sultanas. Y por supuesto, el papel de la Valide Sultán. Una vez más, quiero agradecer a mis suscriptores por sus sugerencias para próximos videos e ideas tan creativas. Estaré muy contento en investigar y ofrecer este contenido. Espero que me regales un like y que te suscribas a este canal para de esta forma poder seguir desarrollando este tipo de material. Solamente con tu apoyo podré seguir adelante, ya que el algoritmo de YouTube nos da muy duro a los canales pequeños, pero estoy seguro que con su ayuda llegaremos hasta la cima. Esto es todo por hoy. Nos vemos en una próxima entrega de Toby Curioso.